Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro, en la epístola de Tito. Tito 3, del 5 al 8 es lo que vamos a leer esta noche. Esa será nuestra referencia bíblica como base para el día de hoy. Carta de Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 8, y dice así la escritura: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la promesa de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso es lo que dice la palabra. Y quiero poner énfasis en dos asuntos. Dice que hay una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. Y termina diciendo estos versículos: para que el hombre ande en buenas obras, porque es bueno para él. Padre, esta noche sea tu Espíritu Santo guiándome y edificándonos a través de la palabra. Seas tú llenando nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mire, el tipo de prácticas o costumbres determinan la forma en que cada uno se desenvuelve día a día. Un ejemplo: ¿eres de los que siempre salen deprisa y siempre llegan tarde? ¿Eres de los que busca en una montaña de papeles algún documento cuando lo necesitas? ¿Eres de los que tiene su habitación vuelta de cabeza y a lo mejor no tan ordenada y limpia? ¿Qué sucede cuando una persona tiene ese tipo de hábitos? Se le complica la vida en todo. Y usted lo verá y siempre tendrá excusas para decir que no tuvo tiempo, y hasta inventará que su abuelita se murió no sé cuántas veces, porque eso es lo que hacemos. En la escuela, ¿qué es lo que hacía el joven? ¿O usted? Se murió mi abuelita, por eso no vine. Pero la realidad es que era una y mil excusas. Y el objetivo de hoy es que usted y yo podamos entender que tenemos que desarrollar buenos hábitos. Ese es el tema de hoy. Desarrolla buenos hábitos. Mire, cuando no hay hábitos buenos, la gente comúnmente está estresada, está molesta constantemente, está desanimada, frustrada, deprimida, y finalmente eso lo lleva a una esclavitud en su forma de vivir. Mire, a veces yo me sorprendo porque la gente no puede decir que no tiene mucho dinero y siempre dice que está muy apretado y se anda tronando los dedos. Pero lo que yo a veces no entiendo es que ese tipo de personas, cuando sale a trabajar porque salió tarde, toma taxi muy seguido. Entonces yo digo, ¿cómo? Y lo que yo puedo denotar, o lo que pudiéramos denotar, es que en realidad hay hábitos incorrectos, ¿cierto o no? Porque por un lado hay mucha necesidad financiera y por otro lado, como sales tarde, estás gastando en algo que te podrías ahorrar. Y estoy hablando de una práctica cotidiana, pero déjame decirte que esos hábitos al final tienen una repercusión en tu vida espiritual. Porque si no eres una persona ordenada,
Entonces tú nunca vas a tener un tiempo para dedicarle a Dios en lo que Él te pide. Ese tipo de desorden te van a llevar a veces la misma presión a ceder o a dar pauta a hábitos o a conductas que finalmente repercuten en tu corazón, es decir, en tu comunión con Dios. Así es que tenemos que hablar de nuevos hábitos, cómo desarrollarlos. Y mire, solo para tener un poco de más claridad, ¿qué es un hábito? Un hábito es una conducta repetida constantemente que llega a formar parte de tu día a día. Tomando el ejemplo de ese hombre que siempre sale tarde, se queja de que no hay muchas finanzas, pero de 5 días o de 6 días a la semana que va a trabajar, la mitad usa taxi. No hay sentido. Entonces un hábito es algo que constantemente tú haces. Y eso forma parte de tu vida. Apunte esto si usted está tomando nota. Un hábito es quebrado y es eliminado únicamente por el desarrollar otro nuevo hábito. Voy a poner un ejemplo bien rápido. Cuando hay gente que está atada, está esclavizada, ejemplo, a la drogadicción, ¿qué hacen regularmente? Dicen, vayan y llévenlo a ese lugar que les llaman granjas, ¿no? Para rehabilitar. ¿Y qué estás haciendo ahí? O un anexo, dice mi esposa. ¿Qué haces ahí? Lo único muchas veces que haces ahí es que a él, al tenerlo encerrado, lo que haces es no darle la oportunidad de dónde conseguir el vicio. Pero en realidad no estás creando ningún hábito nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando él sale, a veces inmediatamente no pasan 24 horas y él ya volvió a reincidir en el vicio. No hay un hábito que se construyó. Entonces, un hábito equivocado, un mal hábito, se va a romper solamente cuando construimos un nuevo hábito. Eso tiene que considerarlo usted. No puede ser de esos que digan, no, ya no voy a salir de mi casa para que entonces yo no tenga tentaciones o yo ya no haga tal cosa. Eso no es suficiente. Mire lo que dice la Escritura. Romanos 7 del 18 al 20 dice así. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando usted lee estos versículos pareciera que a veces me da la impresión como que cantinflearon un momento por ahí. Pero mire, vamos a entenderlo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que dice, en mí, en mi carne, en mi persona está inclinada a hacer lo malo. Pero en mi mente, en mi corazón está inclinada a hacer lo bueno. Pero lo que yo encuentro es que no hago lo que yo quiero, sino hago lo que en mi cuerpo quiere hacer, porque mi cuerpo está inclinado a lo incorrecto, a lo pecaminoso. Y entonces dice, cuando yo veo que hago lo que no quiero, entonces puedo llegar a la conclusión que entonces lo que a mí me gobierna es el pecado. En otras palabras, un hábito pecaminoso te esclaviza. Un ejemplo.
La pereza es pecado. La pereza es pecado. Y mire, si usted no me cree, déjeme leerle una cita de Deuteronomio. Creo que sí es Deuteronomio 21:20. Déjeme ver rápidamente, lo reviso. No. Caleb, a ver si me ayudas a buscar esa cita, por favor. Ahorita les doy esa cita. Pero voy a tomar de ejemplo la pereza. ¿A cuántos se nos pegan las cobijas todas las mañanas? Es una realidad que humanamente a veces uno quisiera quedarse más tiempo en la cama. Pero cuando uno se deja vencer por eso, uno tiene problemas. Proverbios dice que pongas atención en la hormiga, que no tiene quien le mande y está trabajando y se prepara para el invierno. Y la escritura dice que así como el dormir, en algún momento va a llegar tu pobreza y tu necesidad. La escritura, ejemplo, dice ser diligentes. Proverbios 19:15, gracias. Dice así: la pereza hace caer en profundo sueño y al alma negligente padecerá hambre. Pregunta: ¿la pereza será un hábito incorrecto? Claro que sí. Entonces, un hábito incorrecto, un hábito pecaminoso, porque estoy inclinado a hacer cosas incorrectas, no lo vas a quitar si no creas algo nuevo en ti. Pero más que eso, tienes que entender que hay hábitos que son causa de que estás esclavizado por el pecado. Otro ejemplo: un hombre o una persona, porque hoy se da en los dos sentidos, sea hombre o sea mujer, que cae en la debilidad, ejemplo, de la pornografía, lo que hace ese hábito es que va a llevar a la gente a estar más metido cada vez más tiempo viendo ese tipo de información, porque te esclaviza. Ahora, dese cuenta de esto: el llegar a ese punto no es resultado que surja de la noche a la mañana, sino que el pensamiento de la persona empezaron a anidar ideas, pensamientos, formas, y eso despierta en la persona el querer saber más. El libro de Santiago dice que la tentación viene a tu mente. Si tú no la desechas de tu pensamiento, al rato eso empieza a trabajar más y más y más. Y como tú no lo echas fuera, entonces se va a convertir en un deseo. Y después de que se convierte en un deseo, dice la escritura que entonces da a luz el pecado. Hábitos que te van arrastrando y te van esclavizando. Así es que hay hábitos que solo son quebrados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús es el único que hace posible desarrollar buenos hábitos y quebrar esos otros incorrectos. Mire, la escritura en primera de Juan 3:9 dice de la siguiente manera. Primera carta de Juan 3:9 dice:
Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice la Escritura que entonces Él nos da vida nuevamente. Jesús dijo: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y eso se llama regeneración. Hay un nuevo nacimiento. Tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de proyectarte hacia adelante, ahora al nacer de nuevo, entonces es cambiado. Hay una perspectiva diferente de Dios porque te hace una nueva criatura. Así lo dice la palabra. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿cuánta gente usted no sabe que ha visto que se esfuerza y dice: ahora sí, de verdad, por esta, y se avientan esta, así, por esta, que ya no más? Y pasa el tiempo y ¿qué sucede? Pareciera que van más de picada. ¿Por qué? Porque necesitamos nacer de nuevo. El que abre su corazón a Jesús tiene esperanza de romper, que sean rotos en su vida hábitos pecaminosos, y tiene el poder en el Espíritu Santo para empezar a crear nuevos hábitos que Dios quiere que Él empiece a construir. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. No es por tus propias fuerzas. Tienes que reconocer que necesitas de Jesús para que Él haga este cambio en tu persona. Ahora, hemos visto que es un hábito, hemos entendido que los hábitos pecaminosos solos son capaces de romper, porque Jesús trae nueva vida, pero también porque el Espíritu Santo está constantemente trabajando en nuestra persona. Los recursos, los medios de parte de Dios ya están ahí. Pero la pregunta es: ¿cómo desarrollar buenos hábitos? Porque usted a esta altura me dirá: pastor, sí, yo ya acepté a Jesús. Probablemente usted ya se bautizó y también me podrá decir: ya me bauticé. Pero no puedo dejar esto. Y me he esforzado y he llorado y me he frustrado y he batallado, pero no he podido. Yo empecé hablando, hermano, acerca de hábitos naturales. Llegas tarde, hay un desorden en tus cosas. No puedes alcanzar cosas espirituales si no entran en conjunto el trabajar en las cosas naturales. Es imposible, hermano. Usted no puede creer que va a mejorar en áreas o que usted va a crecer en, en, en anhelos de su corazón, de entregarse, de caminar con Dios, de meterse más con Él, de conocerle más, si usted no ordena cosas naturales. Es imposible. Es imposible, hermano. Y cuando hablo de desarrollar hábitos nuevos, hablo de hábitos naturales como hábitos espirituales. Usted tiene que empezar poco a poco. Usted tiene que empezar a desarrollar áreas en su vida que empiecen a traer un orden.
Sabe que muchas vidas a veces pierden oportunidades, ejemplo de empleos, porque el primer día que tenían la cita llegaron tarde. El primer día era la presentación de él en todo sentido. Y ese día llega tarde. Y para mucha gente eso es una clave, porque eso les denota a ellos que detrás de él hay muchos hábitos que no son correctos. Y entonces la gente dice, si él llega tarde, entonces yo me puedo esperar que él sea un irresponsable o sea ineficiente en ciertas cosas que aquí se le puedan delegar. Y empieza mal. Y seguramente ya lleva mucho que perder en esa entrevista. Solo por llegar tarde. ¿Cómo desarrollo buenos hábitos? Primero, usted tiene que reconocer que hay hábitos pecaminosos. Si usted no reconoce que hay cosas que usted tiene que soltar o cosas que usted ha batallado y que tal vez ha buscado la forma de romper y de soltar y no ha podido, entonces usted tiene que creer y tiene que entender que tiene que reconocerlo delante de Dios. Porque sin ello, Dios no puede hacer nada. Dios le da la libertad a usted de que decida. Y Dios no va, aunque Él es soberano, Dios no va a hacer nada en su corazón que usted no le permita. No va a hacer absolutamente nada. Dios es un caballero con usted. Y nunca va a hacer algo que usted le ponga el alto. Porque de otra manera usted y yo entonces seríamos como un robot. Así es que usted tiene que reconocer que usted ha fallado, que usted tiene áreas que presentar a Dios. Y yo no digo que no haya querido romper ese hábito antes. Lo que yo estoy diciendo es que usted tiene que ir al canal correcto, al medio correcto que es Él, para que usted le diga, Señor, mira, lo he querido hacer, mira, o simplemente no lo he hecho porque he querido seguir abrazando esto, pero ahora necesito reconocer que esto está mal. Lucas 21:34 dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. Un día que no vaya a trabajar, me lo merezco. Hermano, usted y yo tenemos que entender que hay hábitos que no podemos permitir ni darle la pauta para que vengan a crecer en nosotros. Hay hábitos de pereza, de inmoralidad, de codicia, de contienda, de desorden, de glotonería, de incredulidad, etcétera. Tiene que presentarlo, reconocerlo. Tiene que arrepentirse y pedir perdón a Dios por ese asunto. Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted tiene que presentar delante de Dios y tiene que pedir perdón. Usted y yo, cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos en qué fallamos.
Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él viene y empieza a mostrarnos vez tras vez todo lo que nosotros tenemos que hacer. Así es que usted tiene que entender que tiene que reconocer, tiene que pedir perdón, arrepintiéndose. Y hay algo muy importante, hermano. Filipenses 2:13. Porque usted me podrá decir, mire, pastor, yo ya le dije a Dios esto que usted me dice. Ya le he pedido perdón y ya le he dicho que sé que estoy mal. Pero a veces usted no echa mano de la palabra. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, ¿qué pasa si yo digo, la verdad sí reconozco que tengo este hábito incorrecto? La verdad también le he dicho a Dios y de verdad a veces me he esforzado. Pero la verdad no quiero hacerlo lo que me va a ayudar. O sea, quieres que Dios te quite ese mal, pero no quieres construir nada nuevo. Estamos hablando de oración en nuestro taller de los miércoles. Y hemos dicho que en la oración usted tiene que ser honesto con Dios. Uno tiene que ser honesto con Dios y decir, Señor, la verdad, no me gusta hacer tal cosa. Ejemplo, orar. No me gusta leer la Biblia. Señor, la verdad, me molesta mucho que mi mamá me mande a lavar los trastes. La verdad, se me hace injusto que yo sea el que tenga que lavar el baño siempre. En fin. Pero es lo que te tocó. La pregunta es, ¿le has dicho a Dios las cosas, pero también le has dicho, pon en mí el obedecer? Porque por mí mismo, de verdad que no me nace. Tu palabra dice que tú puedes poner en mí el querer como el hacer. Y si usted realmente reconoce que el hábito correcto al que le va a ayudar, usted no lo quiere abrazar, entonces usted tiene que entender que le tiene que pedir a Dios que ponga el querer como el hacer. Y después de eso, inmediatamente usted tiene que iniciar el buen hábito. Ejemplo, si te vas tarde, si eres de los que llegas tarde, ¿qué es lo que tienes que hacer? Uno, primero revisar las razones por qué te duermes tan tarde. Y probablemente te aseguro que vas a encontrar razones que no te ayudan. Segundo, tienes que empezar construyendo el hábito. Y mire, forjar un buen hábito no es fácil. No es fácil. Pero usted lo tiene que hacer. Y tiene que ir construyendo paso a paso. Uno o dos asuntos a la vez. De tiempo en tiempo. Mire, ese que es desordenado y que siempre llega tarde, cuando él alinea su horario, le puedo asegurar que a lo mejor cuando llegaba tarde,
ni tiempo tenía para bolear sus zapatos. Pero cuando él ha construido un hábito de llegar temprano, él empezará a notar que hay cosas que tiene que seguir corrigiendo. Y una de ellas va a decir, tengo que bolear mis zapatos más seguido. Tengo que llegar más presentable. Eso me implica plancharme de noche antes de irme a descansar, etcétera, etcétera. El crear un hábito te va a llevar a mirar cosas que constantemente te van a dar la luz de corregir muchas otras áreas. Es lo mismo que pasa en los hábitos pecaminosos que no se ven, pues. El hombre que se disciplina en tomar un momento para orar, un momento para leer la escritura, su mente va a estar siendo renovada y limpiada. Mira, hermano, qué incómodo es cuando un hombre no le quita la mirada a una mujer hasta que ya no puede verla. Pero ¿sabe qué es lo peor? Como él está cegado por una inmoralidad sucia en su mente, esa persona puede agarrar y mirar y seguirla, y seguirla, y seguirla, y seguirla, y seguirla, hasta quedarse parado y ya después irse o seguir su camino. Es tanta la suciedad que él no se da cuenta que muchos lo observaron y él como si nada. Porque el hábito lo tiene esclavizado. Pero cuando alguien viene a Jesús y es renovado y empieza a meterse, a crear hábitos correctos, la palabra te va a limpiar, porque así dice la Escritura, su palabra nos limpia. Cuando tú estás en su presencia, entonces eres renovado, eres cambiado. Tienes que ir construyendo hábitos a la vez. Lograste uno, te va a traer a luz otro, 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 otro. Mire, construir buenos hábitos es a veces muy complicado. Mantenerlos, tenemos que cuidarlo. Pero el descuidarlos y que se caigan, eso es bien rápido, hermano, pero bien rápido. Usted tiene que cuidar eso, tiene que ser constante, tiene que cuidar ese hábito que Dios le está permitiendo construir porque usted está ahí trabajando en ello, tiene que mantenerse. Hebreos 6, 11 y 12, déjeme leerle esa escritura. Hebreos 6, 11 y 12 dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que plena certeza de la esperanza, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, cuando usted empiece a construir un hábito y usted se haya presentado a Dios y usted realmente esté decidido porque quiere que Dios le ayude, usted tiene que ser constante, 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 constante. Y te va a costar, hermano. Y si te va a implicar dormir menos horas y te va a implicar dejar unos gustos o te va a implicar a perder tu comodidad, es porque realmente tú quieres crecer y desarrollar hábitos que van a edificar tu vida. Mire, algo que yo he mirado es que este asunto de la pandemia,
cuando nos llevó a nuestra casa a estar enclaustrados como topos ahí que no podíamos salir. Muchas vidas sacaron a la luz realmente de qué estaban hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo iban a trabajar porque tenían que ir a trabajar, pero no tenían una disciplina. Porque en su casa, como no los veían, entonces hacían lo que querían y desgraciadamente a muchos los llegaron a correr estando en pandemia porque no hacían lo que tenían que hacer en sus casas. Muchos creyentes que se decían caminar en Cristo, hoy no están en una iglesia porque no supieron mantener, no tenían hábitos de construir una comunión, de alimentarse en su relación con Dios. Su alimento era estar en la reunión y que lo que me dijeran ahí y que lo que yo cantara ahí, ese era el oxígeno que yo iba a tener espiritualmente para mi semana. Pero como ya no hay iglesia o ya no hubo presencial y no tengo la disciplina, entonces aunque tu iglesia lo manifestó en una transmisión, ya no la veías. Jóvenes tomando clases en la cama con el celular o la tableta, terminan por reprobar. Porque no construyes hábitos. Tienes que ser constante, tienes que ser firme. Y al final de esto, tienes que saber que te tienes que esforzar y ser valiente. Hermano, ¿usted ha oído eso que a veces dicen nada es gratis, todo cuesta? Pues la salvación es gratis, hermano. Pero la Escritura dice cuidar con temor y temblor vuestra salvación. Es decir, que esa parte le toca a usted y a mí. Y el cuidar la salvación, el apóstol Pablo lo enseña como diciendo, tengo que correr la carrera hasta llegar a la meta. A Josué se le dijo lo siguiente, Josué 1 del 7 al 9 le dijo, solamente, escuche esto, solamente, es decir, Dios le dice, a ver, solamente, solo esto es lo que se te pide, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Escuche esto, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y vuelve a cerrar, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Para avanzar en la vida, hermano, hay que ser estratégicos. Hay cosas en las que necesitamos ponerle estrategia. Jesús lo enseñó. Jesús dijo, si tú vas a la guerra, tú tienes que evaluar si tú le puedes vencer. Y si no le puedes vencer, mejor ve cómo haces una alianza de paz. Hay otra parábola que dice, si tú vas a edificar algo, mira que seas capaz de hacerlo, porque si te quedas a la mitad, vas a hacer vergüenza. Estrategia. Crear buenos hábitos, hermano.
se necesita de estrategia. Los hábitos que tú tienes, que tú puedas detectar que necesitas mejorar o que necesitas cambiar, tú tienes que evaluar y ser estratégico para construir en tu vida. Mire, cierro con esto. A nivel mundial, México es un país de los que menos lee. Olvídate de la Biblia. En un país de primer mundo, el promedio de libros que lee una gente al año no baja de 10 a 12 libros al año. De los más cortos. Porque si te vas a la estadística más alta, hay gente que te puede leer hasta 50 o más libros en un año. En México, ¿cuántos leemos un libro, 2 libros en un año? Eso es un hábito. Y si no lees ni siquiera un libro en un año, yo te aseguro que esto que es la vida para ti, tienes que construir hábitos, hermano. Tienes que ser un hombre de lectura. Porque cuando tú vienes a la Biblia, tú vas a encontrar palabras que tal vez no vas a entender. Y eso te va a hacer ir y agarrar un diccionario y leer un poco más. Y cuando tú lees algo más, te va a llevar a otra literatura y vas a encontrar más y más y más. Hay tantos libros, hermano, que edifican a tu vida espiritual. Y no estoy diciendo que esto lo hagamos a un lado. Esta es tu prioridad. Por ejemplo, hay un libro que estoy leyendo, se llama Los Generales de Dios. Son vidas que han entregado su vida a Jesús y muestran lo que Dios ha hecho con ellos, pero también muestran el precio que han tenido que pagar. Y te sorprenderá, hermano. Pero cuando tú lees algo así, personalmente yo lo único que puedo decir es: Señor, siervo inútil, solo quiero entregarme más y más. Construya hábitos, hermano. No hay ninguna condenación en Cristo. Usted tiene toda la capacidad de Dios para desarrollar muchas cosas. Si usted cree que no es una persona que pueda aprender ya cosas a las que Dios le esté llamando, quiero decir que el límite lo está poniendo usted, no Dios. Si usted cree que no es capaz de tener una capacidad de hablar a la gente lo que es Dios y lo que Dios puede hacer en ellos, porque usted dice: yo no soy de palabras, pastor, yo no soy de educación, quiero decirle que usted se está poniendo el límite, no Dios. Si usted es de los que dice: pastor, es que yo así nací, así somos, así es toda mi familia, así siempre hemos sido y de ahí no vamos a pasar, el límite te lo estás poniendo tú. Porque la Escritura dice que Él de la nada hace cosas gloriosas. La Escritura dice que de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios para mostrar su gloria. En sus manos somos oro.
y en sus manos podemos brillar para su gloria. Y tú podrás dar plenitud en tu corazón. Mientras más camino con Dios, hay un anhelo en mi corazón de decir: Señor, el día que tú me llames a cuentas, quiero poder tener en mi corazón esas palabras que diga: he hecho lo que me has dicho, he podido hacer lo más que he podido en mi capacidad para tu gloria. Ese sea tu corazón, iglesia. Construye buenas cosas. Padre, esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a construir hábitos correctos. Hemos fallado, no hemos querido, nos hemos negado. Pero esta noche, Señor, ayúdanos. Padre, aquellos que lo han intentado una y otra vez y no han logrado mucho y tal vez se han desanimado, hoy venga tu Espíritu Santo a traer una renovación en su mente y en su corazón. Y se levanten, Señor, una vez más en tu nombre, con la diferencia de que ponen toda disposición y toda intención, permitiendo a tu Espíritu Santo venir a trabajar en ellos. Y que mientras empiezan, Padre, se levanten y sean sostenidos en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, hasta construir hábitos fuertes y maduros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra viene a sostenernos, a levantarnos, a impulsarnos. Aquello en lo natural, Señor, muéstranos para ir adelante. Y juntamente con ello, nuestro espíritu y nuestro corazón será enriquecido porque vendrán hábitos de vida a nuestra persona. En el nombre de Jesús, Padre, oramos y te agradecemos.